Buenos días, ¿cómo están? Me estoy tomando un cafecito. Voy a hacer otro news review de noticias esta mañana, ya que tenía un rato de no hacerlas, entonces no quería saturar haciendo review de noticias todos los días porque me parece que el ciclo estaba medio monótono. Pero ya pasó casi una semana desde que hice el último, entonces voy a grabar uno nuevo para revisar otra vez las noticias. Voy a dar unos segundos para que la gente se conecte y ahorita empezamos a hacer el review. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando la cuarentena? Complicado, ¿no? Agárrense porque después de estas cuarentenas que son impuestas por el gobierno o por la salud, van a haber los momentos de cuarentena autoimpuesta. Entonces yo creo que muchos negocios la verdad es que van a tardar bastante en recuperarse. Pero bueno, vamos a empezar porque lo quiero hacer en 15 minutos. De hecho, lo que planeo hacer es hacer este review de 15 minutos de noticias y después voy a cortar el live, voy a empezar un live nuevo y voy a hacer un live de 15 minutos de preguntas y respuestas para después poder subirlos al Instagram TV y que se queden guardados, ¿ok? Entonces, nada más para que estén avisados. Cool. Vamos a empezar. Un poquito lo que está pasando en el mundo. Si quieren, vamos a empezar por... Voy a hacer esto un poco más chico para que lo puedan ver todos. Súper. Vamos a empezar con lo que está pasando en RT, que es el canal de noticias de Rusia. RT tiene, la verdad es que estuvo medio raro porque RT hoy sinceramente no vi ninguna noticia interesante, pero sí hay una intención narrativa muy interesante de lo que está pasando en RT. La verdad es que le están echando durísimo a Estados Unidos o están aprovechando el hecho de que Estados Unidos está pasando por un momento complicado de pánico y se los están acabando. O sea, muchas de las noticias que están aquí hoy están hablando de cómo Estados Unidos está tomando pésimas decisiones en el manejo del virus y cómo Rusia pues, se está posicionando como un salvador, ¿no? De que Rusia está promoviendo en la UN, en la United Nations, que se haga un perdón de sanciones durante este periodo donde los países están batallando para controlar el virus y las Naciones Unidas no están bajando las sanciones y pues obviamente habla mucho de cómo esto está afectando a diferentes países de las Naciones Unidas y demás, ¿no? Entonces Rusia como siempre está poniéndose mucho como el líder, el que está ayudando, el que está trabando las cosas, el que está haciendo las cosas bien y está pintando a Estados Unidos como el villano de la historia, como el idiota, como el incompetente, como el punto de riesgo de la economía global. Nada muy interesante, la verdad es que hoy vi muy novela la línea narrativa de RT, entonces lo voy a dejar de fuera. Desde el lado de Al Jazeera, que es como el mundo árabe, por decirlo así, me encanta cómo estos sites se adaptan en automático. La verdad es que el tema del mundo árabe preocupa bastante. Hoy en la mañana leí una noticia que específicamente le están echando duro también a Estados Unidos. Pero vi que este coronavirus le va a costar casi $4 billones al día a India. Yo creo que uno de los países que va a salir más dañados después de esta pandemia va a ser India, porque pues, es un país que tiene no solo una desigualdad muy profunda, sino que un sistema económico muy dependiente de su capacidad productiva y obviamente este déficit de $4 billones al día por la pandemia les va a afectar profundamente, ¿no? De Al Jazeera escogí revisar un artículo que la verdad está súper interesante, que es el de Noam Chomsky, pero lo voy a dejar al final porque la verdad es que vale la pena, son muchos puntos muy padres, entonces lo voy a dejar al final, ¿no? Que es Noam Chomsky, el coronavirus podría haber sido prevenido. Lo voy a dejar al final. Vamos a revisar los otros medios, un medio local, El Norte, que es como mi go-to para revisar cómo están las cosas en el panorama nacional. Obviamente sigue teniendo un enfoque internacional muy fuerte, el número de casos que hay en África, España ya pasó Italia en el número de casos, el presidente de Irán, el presidente del Parlamento iraní dio positivo como coronavirus. De hecho, otra cosa que se le está criticando mucho a Estados Unidos es que no ha bajado las sanciones y Irán es de los países que está sufriendo más con el coronavirus, entonces realmente es un momento complicado. Otra cosa que era predecible, pero ya lo habíamos comentado, hace un par de semanas lo había comentado, que ahora el mundo va a empezar a voltear a ver en cómo China tomó medidas preventivas digitales para frenar el impacto del coronavirus. La verdad es que está tan interesante este tema, o sea, justo ayer también en el grupo de mi familia estuvieron mandando un anuncio de que no habían habido casos en Taipei, en Pekín, en
en Shanghái, o sea, en las dos ciudades más importantes de China, que sonaba como que o estaban maquillando datos o ya sabían y se protegieron. Pero no, la verdad es mucho más asustadora que una teoría conspiratoria. Lo que pasó fue que en las dos principales ciudades de China tomaron medidas de mano de hierro, o sea, bloquearon las ciudades, no dejaron que la gente tuviera ni siquiera libertad de locomoción, o sea, impusieron una queda durísima, o sea, impusieron medidas sumamente estrictas para proteger las dos ciudades más importantes de China en términos económicos, ¿no? Porque pues ellos sabían que esto iba a tener una repercusión horrible a nivel internacional, y si ellos protegían sus propias ciudades fuertes en términos de comercio, pues eso les iba a favorecer. Entonces, como tienen un gobierno con un poder muy grande ejecutivo, usaron ese poder para controlar el impacto del virus en las ciudades, ¿no? Y obviamente todo el mundo va a voltear a ver, y obviamente como lo que nos duele no es la gente muerta, sino los pesos perdidos y los dólares perdidos, van a voltear a ver a China y van a decir cómo le hizo China para sobrevivir a esta crisis de una manera un poco más decente. Y esto es bastante distópico, porque China la verdad es que es un país que sacrifica demasiados derechos individuales por proteger la estabilidad del gobierno, la estabilidad del poder y la estabilidad de la economía, ¿no? Entonces, de mí se acuerdan que muchos se van a hablar en las siguientes semanas, en las siguientes mesas de, China le fue bien porque hizo esto, China implantó este sistema, China tiene esta medida de seguridad, en Asia se usaron tales medidas, en Asia se usaron tales cosas. Y es el peligro más grande que corremos, porque realmente lo que puede pasar es que en nombre de nuestra seguridad y nuestra salud vamos a tener que renunciar a muchas libertades individuales, a mucha libertad, y eso me preocupa bastante. Bueno, esa es la parte del norte. Después Associated Press, la verdad es que también se me hizo muy débil su news cycle. No sé qué esté pasando, que si a lo mejor lo que están sintiendo es que el número de clics en noticias directamente vinculadas a la paranoia o al pánico del coronavirus está bajando. Entonces están buscando otro ángulo de noticias, que sea el ángulo más humano, más contemplativo, más reflectivo. Que esto de alguna manera también refleja, no sé si se acuerdan, hice un video sobre las 5 etapas del duelo, ¿no? Las 5 etapas del duelo es ira, negación, negociación, depresión y aceptación, ¿no? Entonces, seguramente como diferentes consumidores de noticias estén pasando por diferentes momentos de este ciclo de duelo, también seguramente el tipo de noticias que consumen cambia. Entonces, este tipo de noticias ya están más cerca de la tercera o cuarta etapa, o de negociación o de depresión, ¿no? Porque pues ya pasó la primera etapa, que es la negación. O sea, se fijan, ya nadie dice que es mentira, fake news, no está pasando nada. O sea, ya no hay noticias del tipo 1, que son las noticias que niegan el hecho. Siguen habiendo en algunos locales, y obviamente yo creo que van a continuar las noticias de tipo ira, o sea, de apuntar dedos, de decir es culpa de ellos son unos negligentes, ellos están haciendo malas cosas. Pero ya empezamos a ver noticias del tipo 3-4, que es negociación, que es de que, oye, pues tipo, cómo cambiaron las cosas, cómo nos estamos adaptando, cómo se ve el mundo ahora que cambió. Y el número 4, que es depresión, que es esto, ¿no? De que espacios vacíos ahora están llenos de espacio y, ¿sabes? O sea, como estas notas un poco más estúpidas, más existenciales, que hablan de la etapa 4, que es de la etapa de depresión, ¿no? Y la verdad es que se me hizo que mucho de lo que está hablando Associated Press es bastante humana, ¿no? Porque es un medio nicho, pero habla mucho de este tema. Una de las pocas noticias que sí me llamó la atención es, ¿dónde está? En algún lugar la tenían, que ahora, bueno, no me acuerdo dónde estaban, pero que ahora el foco, aquí está, que ahora el foco de las elecciones en Estados Unidos es el tema de healthcare. Yo sinceramente me gustaría pensar que esto es una gran oportunidad para Bernie Sanders. No estoy seguro si así va a ser, pero me gustaría que esto fuera lo que sucediera, ¿no? Digo, Bernie es una persona que durante muchos años ha estado constantemente pegándole esta tecla de que el sistema de salud es una catástrofe, está sumamente mal estructurado. Y pues esta pandemia simplemente lo que está evidenciando es eso, que el sistema de salud es patético, ¿no? Digo, me gustaría que fuera Bernie, pero la verdad es que puede ser cualquier presidente el que lo haga. Bernie es el que se lo merece, porque es el que ya lo había visto, lo había predicho, lleva muchos años, lleva prácticamente toda su carrera trabajando en esto, pero sabiendo cómo son oportunistas los demócratas, seguramente le van a tratar de colgar esta medalla a Joe Biden de alguna manera, porque ahorita es el tema más importante. O sea, ahorita todo el mundo le está doliendo mucho este tema de la salud, pero bueno. Pasando a los medios con un enfoque un poco más conservadores, primero el New York Times y luego Wall Street Journal. New York Times, pues para variar sus comentarios sobre la bolsa de valores y el mundo de negocios y demás. Esta se me hizo la noticia más interesante. Esto ya lo había leído en una serie de reportes y esto creo que va a tener una repercusión social muy grande, muy grande. O sea, básicamente con esta pandemia perdimos todo el crecimiento de creación de empleos de la última década de Estados Unidos, ¿no?
Otra cosa que es sumamente importante, hay predicciones de que Estados Unidos puede llegar hasta un 30% de desempleo, que son números alarmantes, o sea, son números de tercer mundo, ¿no? O sea, una economía no funciona con 30% de desempleo. O sea, realmente no saben lo trágico y lo catastrófico que puede ser. Estados Unidos ya es un país que tiene un problema grave de desabrigados, de homelessness, de gente que vive al día, gente que vive paycheck por paycheck, o sea, si no recibe su sueldo al final de la semana, prácticamente ni comen, y obviamente un 30% de desempleo pues pone esto en un estado casi de calamidad. O sea, realmente es un tema muy drástico, y obviamente pues esto tiene implicaciones en el tema de incremento de violencia, saqueo, es algo muy grave. Inclusive vi que creo que acaba de haber otro mass shooting ayer en Estados Unidos, o sea, otra balacera de estos atentados que un americano va a Walmart y compra una ametralladora, una escopeta y mata a 15 personas por whatever reason. Obviamente no es culpa de las armas. Y pues ayer hubo otra balacera. Entonces está interesante el análisis de, aún en la pandemia, aún en lockdown, Estados Unidos encuentra la manera de hacer balaceras y que la gente salga completamente asesinado. Y creo que este tema del 30% de desempleo va a ser aún peor, ¿no? O sea, va a ser aún más drástico. Bueno, pasando a Wall Street Journal, pues el colapso sigue. La verdad es que ellos tienen exactamente la misma lectura que conforme sigamos perdiendo empleos y la gente cada vez quede más desempleadas, lo que pasa es que, a fin de cuentas, el capital no genera valor. El trabajo, la mano de obra es lo que genera valor, no es el capital solo acumula valor, lo que genera valor son los trabajadores. Y pues obviamente aquí, la medida que la gente no esté trabajando, no tenga cómo trabajar, no tenga dinero para gastar en la economía, no hay flujo de capital, pues la economía va a colapsar, ¿no? O sea, esto es prácticamente inevitable. O sea, básicamente ahora lo que estamos viendo es qué tan grande va a ser el golpe, pero ya están diciendo que probablemente va a ser de las mayores crisis del siglo, o sea, más bien de los últimos 100 años, no el siglo porque acabamos de cambiar, pero de los últimos 100 años. Pero la noticia interesante aquí es esta, la de 3M. Se las voy a plantear así. 3M, pues obviamente es una de las más grandes fabricantes del mundo de máscaras de seguridad. O sea, trabaja con una serie de categorías, pero trabaja mucho con este tema de máscaras de seguridad. Y aquí es donde me queda clarísimo que a ver, cuando hablo de capitalismo, específicamente lo que critico es esta idea de que el mercado se autorregula. Y siempre he dicho que es mentira. El mercado no se autorregula. No confundan. Capitalismo no es dinero. Capitalismo no es compra-venta. Capitalismo no es intercambio. Capitalismo no es innovación. No, eso no es capitalismo. Capitalismo es la noción neoliberal de los años 60 de la Escuela de Chicago, de que el mercado se autorregula, de que el gobierno se tiene que echar para atrás completamente y dejar que el mercado se autorregule. ¿Okay? Y por esto me encantan este tipo de noticias. 3M, un fabricante de máscaras, dice, oye, ¿sabes qué? Diferentes países me están pagando más dinero en efectivo y upfront por mis máscaras. Se las voy a mandar. Y el gobierno de Estados Unidos dice, no, te voy a nacionalizar y tienes obligación de entregar máscaras primero en Estados Unidos. Y 3M dice, a ver, no estoy dejando en desabasto las máscaras en Estados Unidos, simplemente estoy atendiendo al mercado de oferta y demanda de otros países. Y aquí Estados Unidos se vuelve un país comunista, socialista, marxista, de izquierda, lo que ustedes quieran decir, pero pues obviamente así es como funciona. Y así es como tiene que funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es mentira, el mercado no se autorregula. Si dejáramos que el mercado se autorregulara, simplemente el país más caro se quedaría con todas las máscaras. Y de hecho, o sea, me parece completamente absurdo, hipócrita lo que está haciendo Estados Unidos, porque al mismo tiempo que está presionando 3M a comportarse de esta manera socialista, están haciendo movidas sucias por detrás. O sea, ayer leí una noticia de que ofrecieron dinero, o sea, cash, tipo efectivo tal cual, o sea, de que envíos de efectivo a una empresa de China por un paquete de máscaras que estaba destinado a Francia. Y Estados Unidos trató de ganarles en esa guerra de precio. O sea, al mismo tiempo que están obligando a sus empresas nacionales a nacionalizarse, a hacerse socialistas, comunistas, marxistas y de izquierda, están manipulando lo que pasa en China para quedarse con las máscaras que estaban ya predestinadas al gobierno de Francia, ¿no? Y otra cosa que pasó, que se me hizo brutal, fue que Trump trató de comprar la cura. O sea, en el sentido de cuando supo que algunos laboratorios de Alemania estaban desarrollando, estaban acercándose a una potencial cura, Estados Unidos y Trump específicamente trató de negociar y decir, nosotros nos queremos quedar con la cura. Y ahí pues Alemania le dijo, estás loco, por supuesto que no te la voy a dar, ¿no? Entonces esta es la noticia con la que quería cerrar. Ahorita en el otro live voy a hablar un poco más de la noticia de Chomsky, lo quería cerrar en 15 minutos.
Pero me parece interesante, pongan atención cómo realmente esto muestra el límite del capitalismo. En el capitalismo, en el sentido del mercado, se autorregula. No, el mercado no se autorregula. Cuando hay una crisis como esta, necesitamos socialismo, necesitamos comunismo. Y obviamente aquí lo peligroso es cómo se aplica, porque pues lo que estamos viendo es lo tradicional, lo que pasó en el 2008, lo que pasó en la crisis del 94, en fin, ¿no? Que es socialismo para los ricos, que es inyección de capital a los grandes, inyección de capital a las grandes empresas, y prácticas de austeridad para todos los demás. Todos los demás jódanse, no gastan, son pobres porque quieren, ustedes no tienen ahorrado, no saben planear. Entonces, pues digo, nomás pónganse sumamente críticos y sepan leer lo que está pasando, porque realmente aquí es donde se nota la hipocresía que sucede en el día a día cuando parece que las cosas van bien. Pues ojalá y aprendamos algo de todo esto. Pero bueno, voy a cortar por acá porque van 15 minutos y ahorita empiezo otro.